Buenas tardes. En la clase anterior habíamos iniciado el estudio del proceso de formación de la ley. La primera etapa es la llamada iniciativa. ¿Qué es lo que es la iniciativa en términos muy generales? Es dar pie o inicio al proceso formativo de la ley mediante el envío de un antecedente que justifica, a entender de quien lo patrocina, que una idea ha de convertirse en ley. En nuestro país, ya lo dije, la iniciativa de ley la tiene el presidente de la República, los diputados y los senadores. No hay iniciativa popular de ley, no obstante que yo soy uno de los defensores que plantea que sí debería, sobre esta materia, haber posibilidad de iniciativa popular. Una vez que, ¿cómo se, cómo se tramita, cómo se discute? Ya estamos en la etapa de discusión de un proyecto de ley. Bueno, en definitiva, aquí hay que tener claro que hay ciertas leyes que solo pueden ingresarse a tramitación por la vía de la Cámara de Diputados. Hay otros proyectos de ley que tienen que iniciarse en forma, digamos, en forma perentoria en el Senado. Pero también hay un conjunto de materias cuya discusión puede iniciarse en una u otra rama del Congreso. Para que un proyecto de ley llegue a convertirse en ley, es necesario que se discuta su contenido en ambas ramas. Para los efectos del estudio del proyecto de ley, el Congreso se divide en Cámara de Origen, donde se inicia el proceso, y Cámara Revisora. En el fondo, la Cámara de Origen podrá ser la Cámara de Diputados y la Revisora el Senado, o a la inversa. Todo va a depender dónde iniciemos el estudio del proyecto de ley. Lo importante, hay que tener presente que el mensaje presidencial va a marcar el lugar donde se va a iniciar el proyecto o sea, el estudio del proyecto de ley, porque el presidente de la República o lo ingresa a la Cámara de Diputados o lo ingresa al Senado. Y como ya les dije, hay ciertos casos en que obligatoriamente tiene que ingresarlo en una u otra rama. En el caso de las mociones parlamentarias, ellas deben ser presentadas necesariamente donde el parlamentario forma parte, o sea, el diputado la presenta en la Cámara, el senador la presentará en el Senado. Una vez que el proyecto de ley es ingresado a la Cámara de Origen, el presidente de esta Cámara de Origen, Cámara de Diputados o Senado, le da cuenta a la sala de la existencia de este proyecto de ley. E inmediatamente lo va a enviar a la comisión respectiva. Salud, educación, transporte, energía, cultura, mujer, derechos humanos, justicia, relaciones exteriores, etc. Para que ese proyecto de ley sea analizado en general. Es decir, si vamos a legislar o no vamos a legislar sobre la materia. Y luego, el proyecto, con el informe de la comisión respectiva, es votado por la sala, ya sea, y la primera votación que se hace es si vamos a legislar o no vamos a legislar. Eso es lo que se denomina en el lenguaje técnico la votación en general del proyecto. Si el proyecto es votado desfavorablemente por la Cámara de Origen en general, el proyecto concluye su tramitación ahí y el presidente de la República o quien lo haya propuesto tiene que esperar un cierto lapso, un cierto periodo de tiempo para volver a replantear el proyecto. En cambio, si la Cámara de Origen aprueba la idea de legislar, el proyecto vuelve a la comisión donde estaba radicado el proyecto, energía, insisto, transporte, educación, etcétera, etcétera, para que lo vuelva a discutir ahora en particular. Y el estudio en particular significa entonces que el proyecto es desmenuzado artículo por artículo, idea por idea. Y una vez que ha terminado el estudio en la comisión, nuevamente el proyecto vuelve a la sala para que la sala se pronuncie en particular. Es decir,
lo vaya aprobando o desestimando, normativa por normativa, artículo por artículo. Ahora, una vez que ha terminado este proceso en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. Y en la Cámara Revisora tiene lugar el mismo mecanismo, es decir, el estudio por la comisión en general, la votación del proyecto en general, el estudio del proyecto en particular y la votación del proyecto en particular. Una vez que el Congreso en ambas ramas ha discutido el proyecto de ley y lo ha aprobado, en ese caso viene la tercera etapa, que es la llamada sanción. La sanción no es otra cosa que un acto formal del presidente de la República en cuanto a, de alguna manera, reconocer que el proyecto se encuentra aprobado por el Congreso. Puede ocurrir, y esto es interesante que ustedes lo conozcan, que haya divergencias entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Cuando se produce esta divergencia, nosotros vamos a estar en presencia de las llamadas comisiones mixtas. A ver, las comisiones mixtas se crean al no producirse acuerdos entre las cámaras. ¿Cuándo puede darse la formación de una comisión mixta? Cuando el proyecto aprobado en la Cámara de Origen es rechazado en su totalidad por la Cámara Revisora. Y dos, cuando las correcciones o adiciones de la Cámara Revisora son a su vez rechazadas por la Cámara de Origen. En ese caso, entonces, viene el rol de la denominada comisión mixta. ¿Y quiénes conforman la comisión mixta? Bueno, la conforman diputados y la conforman senadores. Ahora, antes de la sanción, cabe la posibilidad que el presidente de la República vete la ley. A ver, cuando el proyecto es aprobado en ambas ramas, este debe ser enviado al presidente de la República para que también lo apruebe o lo rechace. Si el presidente no dice nada dentro de los 30 días siguientes desde que recibió el proyecto, se entiende que lo aprueba. Y por lo tanto, deberemos pasar a la cuarta etapa, que es la promulgación. Sin embargo, en este mismo tiempo, 30 días desde que recibe el proyecto, el presidente de la República tiene la posibilidad de vetar la ley. Y el veto, en el fondo, ¿qué es lo que es? Una observación al proyecto aprobado por el Congreso. Y este veto puede ser aditivo, para que se agregue otra norma, sustitutivo, para que se modifique una norma, o supresivo, para que se elimine una norma. Ahora, es interesante que esta idea del veto presidencial, esta es una reminiscencia absolutamente de los regímenes monárquicos. Porque una cosa es que el presidente de la República envíe para la discusión un proyecto de ley, y otra cosa que después que el proyecto ha sido aprobado por ambas ramas del Congreso, el presidente de la República vuelva y tenga incidencia en el destino del proyecto de ley a través del veto. O sea, evidentemente esto es una reminiscencia clara y absoluta de lo que eran los regímenes monárquicos, o sea, la intervención del rey en todo. Se discute si en el futuro el presidente de la República pudiese conservar esta facultad de veto. Algunos dicen, mire, lo que el presidente debería conservar es la facultad del veto aditivo, pero no del veto sustitutivo ni del veto supresivo, porque fue la voluntad popular a través del Congreso la que ya emitió un pronunciamiento en orden a plantear. Por ejemplo, estoy mirando acá una noticia que dice: Gobierno ingresó veto presidencial a la Ley de Ingreso Familiar de Emergencia. El Ejecutivo sostuvo que el objetivo es focalizar de mejor manera la entrega de beneficios y aumentar el número de beneficios. Al respecto, el ministro Ward sostuvo tal cosa. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, como en un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso y que ya fue aprobado por ambas ramas,
volvió al presidente de la República y éste ejerció una prerrogativa constitucional, cual es vetar la ley. Bueno, la Constitución y la ley orgánica reglamentan qué pasa cuando hay veto presidencial, qué ocurre, ¿cierto? Y en este caso, cómo el proyecto vuelve al Congreso Nacional y cuáles son los quórum para aprobar en definitiva el proyecto. Posteriormente, y una vez que el proyecto ha pasado todas sus etapas, el proyecto de ley se transforma en ley de la República a través de un decreto promulgatorio que firma el presidente de la República con el ministro de Estado respectivo. En el fondo, ¿qué es lo que es la promulgación? El certificado de nacimiento de la ley, dejando de ser un mero proyecto y pasando a ser una ley de la República. Y termina todo este proceso con la publicación, que en el fondo la publicación es la inserción del texto de la ley en el diario oficial. ¿Qué efecto produce la publicación de una ley? Bueno, de acuerdo a nuestro Código Civil, se entiende por todos conocida la ley y consecuencialmente nadie puede alegar ignorancia de ella. Hay un tema que es interesante examinar en este proceso de formación de la ley, porque aquí tenemos otra de las reminiscencias de los sistemas monárquicos, que es lo relativo a las urgencias. A ver, a uno le enseñan de que las funciones, digamos, del Estado son tres, se decía siempre tradicionalmente, los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Luego se empieza a hablar de funciones. Pero ¿qué es lo que quiero plantear? La interdependencia de funciones. Es decir, las funciones del Estado son funciones independientes, separadas, o de algún modo hay nexos vasocomunicantes entre ellas. No hay ninguna duda que en nuestro país las funciones no son ejercidas de modo puro por cada uno de los estamentos. De hecho, el gobierno es fiscalizado por la Cámara de Diputados. El Poder Judicial tiene injerencia para sancionar los actos donde se desvíe el poder del gobierno y donde de alguna manera también haya una desviación de poder por parte del Parlamento. El Parlamento puede acusar constitucionalmente a miembros del Poder Judicial como a miembros del gobierno. Pero en el proceso de formación de la ley hay dos figuras que son muy significativas y que demuestran lo que yo he denominado el presidencialismo exacerbado, autoritario o preeminente por sobre la función legislativa. Y son dos. Ya hemos examinado una, que es lo relativo al veto presidencial, y lo segundo es las urgencias. A ver, ¿cómo pudiésemos definir en una o dos palabras lo que es una urgencia? La urgencia no es otra cosa que darle preeminencia a la tramitación de un proyecto de ley por sobre otro. Y si tuviéramos que decirlo en palabras muy coloquiales, y les pido por favor la excusa, es como si dijéramos, a ver, el dueño de la pelota o el dueño de la música es el que de alguna manera marca la pauta. ¿Cuál es el punto? Que el Congreso Nacional no tiene la posibilidad de determinar, o autodeterminar más bien dicho, cuáles van a ser los proyectos de ley prioritarios en su tramitación. Es el presidente de la República quien, a través del mensaje y a través de los oficios respectivos, es el que puede darle urgencia a un proyecto de ley, lo que significa en definitiva que el presidente de la República marca el ritmo legislativo. Las urgencias pueden ser de tres tipos. La simple urgencia significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 30 días. La suma urgencia. El proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 15 días. Y la discusión inmediata. El proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 6 días. Por lo tanto, es clarísimo que
los proyectos de ley desde el punto de vista de las urgencias, la urgencia la marca el presidente de la República. Por lo tanto, es el presidente el que determina cuáles son los proyectos de ley prioritarios. En cambio, el Congreso Nacional no tiene esta facultad, no tiene esta prerrogativa. Con esto damos por terminado el estudio a grandes rasgos de la función legislativa. Muchas gracias y ya continuaremos con el envío de otro material para ustedes. Muchas gracias.